Nunca imaginé que pasar tiempo con mi perro, Bailey, mientras mi esposo estaba ausente, se convertiría en una de las experiencias más significativas y transformadoras de mi vida. Todo comenzó hace unas semanas, cuando mi esposo partió en uno de sus habituales viajes de trabajo. La casa quedó sumida en un silencio abrumador, un silencio que parecía tener peso, como si llenara cada rincón con una ausencia palpable. Con el tiempo, me había acostumbrado a este tipo de situaciones. Sus desplazamientos laborales eran frecuentes y, aunque se extendían durante días o incluso semanas, formaban parte de nuestra rutina. Nunca sentí envidia por su trabajo. Entendía que era una contribución importante para mantener nuestra vida cómoda en las afueras. Gracias a ello, teníamos un espacioso jardín trasero y una casa hermosa, aunque a veces parecía demasiado grande para nosotros dos, o más bien, para Bailey y para mí. Bailey, nuestro querido Golden Retriever, ha sido un miembro inseparable de nuestra familia desde hace 5 años. Lo adoptamos siendo un cachorro juguetón, lleno de energía y con un pelaje dorado que parecía brillar bajo el sol. Con el tiempo, su compañía se transformó en algo más profundo. Bailey no era solo un perro, era un amigo fiel, un apoyo constante durante las largas jornadas de trabajo de mi esposo y sus ausencias por viajes. Siempre estaba ahí para recibirme con su cola en movimiento, su hocico cálido y esos ojos llenos de ternura que parecían comprender más de lo que uno esperaría de un canino. Aquella noche en particular, la sensación de soledad fue especialmente abrumadora. Intenté llenar el vacío con música, programas de televisión y un audiolibro, pero nada parecía funcionar. Después de una cena rápida, me encontré sola en el sofá con una copa de vino. Bailey, como siempre, permanecía cerca, acostado a mis pies, como si percibiera que lo necesitaba más que nunca. Su presencia era reconfortante, un recordatorio de que, aunque la casa estuviera en silencio, no estaba completamente sola. Me incliné hacia él y deslicé mi mano sobre su suave pelaje dorado. «Eres mi único compañero esta noche», le susurré con un hilo de voz. Bailey respondió con un suave resoplido y el movimiento de su cola, como si entendiera exactamente lo que estaba diciendo. En ese momento, sentí una conexión especial con él, una conexión que iba más allá de las palabras. Con el paso de los días, comencé a darme cuenta de cuánto dependía de Bailey. Su presencia era un consuelo constante, un ancla que me mantenía firme en medio de las ausencias prolongadas de mi esposo. No solo era su lealtad lo que me reconfortaba, sino también su capacidad para percibir mis emociones. Parecía entenderme de una manera que pocas personas podían, ofreciendo un tipo de apoyo silencioso pero profundo. En las noches más solitarias, me encontraba reflexionando sobre nuestra vida juntos. Mi esposo y yo habíamos construido una existencia estable y cómoda, pero en momentos como este, no podía evitar sentir que algo faltaba. La casa, aunque hermosa, parecía demasiado grande y vacía sin él. Sin embargo, Bailey lograba llenar ese vacío de una manera única. Su simple presencia hacía que el silencio fuera menos pesado, transformándolo en algo casi reconfortante. Recuerdo una noche en particular, cuando la casa estaba sumida en una oscuridad tranquila. Me acomodé en el sofá con Bailey a mi lado, su cálido cuerpo acurrucado contra mis piernas. Mientras deslizaba mis dedos por su pelaje, no pude evitar reflexionar sobre lo mucho que significaba para mí. No era solo un perro, era un compañero leal que me brindaba consuelo en los momentos más difíciles. Esa noche, mientras lo acariciaba, me sorprendí hablándole como si pudiera entender cada palabra. A veces desearía que él estuviera aquí más a menudo, le dije, refiriéndome a mi esposo. Bailey levantó la cabeza y me miró con esos ojos llenos de comprensión, como si quisiera decirme que estaba ahí para mí. En ese momento, sentí una mezcla de gratitud y ternura que me conmovió profundamente. A medida que los días pasaban, nuestra rutina diaria se convirtió en un refugio. Bailey estaba siempre dispuesto a acompañarme, ya fuera para dar un paseo por el jardín o simplemente para sentarse a mi lado mientras leía un libro. Su entusiasmo por las pequeñas cosas, como salir al aire libre o jugar con su pelota favorita, me recordaba la importancia de encontrar alegría en los momentos simples. Bailey no solo llenaba el vacío que dejaba la ausencia de mi esposo, sino que también me ayudaba a reconectar conmigo misma. En su compañía, aprendí a valorar el presente y a encontrar consuelo en los pequeños gestos de amor y lealtad. Su presencia no solo hacía que las noches fueran menos solitarias, sino que también me enseñaba lecciones importantes sobre la resiliencia y el amor incondicional. Esa conexión especial con Bailey se convirtió en un recordatorio constante de que, incluso en los momentos más solitarios, nunca estamos realmente solos.
Su lealtad y ternura eran un faro de luz en medio de la oscuridad, una fuente de consuelo que me ayudaba a enfrentar cada día con renovada esperanza. Las noches solitarias se convirtieron en un espacio de introspección profunda, donde las sombras del silencio me invitaban a reflexionar sobre mi vida, mis decisiones, sobre todo, mi relación con mi esposo. A pesar de que contábamos con estabilidad económica, una casa hermosa y todo lo que muchas personas podrían considerar una vida ideal, algo dentro de mí comenzó a desmoronarse lentamente. El vacío emocional se hizo cada vez más evidente, un vacío que no podía llenar con bienes materiales ni con la rutina diaria. Había algo que faltaba, algo intangible pero fundamental para mi bienestar. En medio de esta confusión emocional, Bailey, mi fiel perro, se convirtió en mi refugio. Su lealtad y ternura me ofrecían un consuelo que no encontraba en ningún otro lugar. En las noches más solitarias, cuando la casa se sumía en el silencio absoluto y las horas parecían alargarse interminablemente, la presencia de Bailey se convirtió en un bálsamo para mi alma. Su calor, su mirada tranquila y su compañía me daban una sensación de calma que, de alguna manera, mitigaba el peso de la soledad. Una noche, mientras acariciaba su suave pelaje y le hablaba de mis pensamientos más profundos, me sorprendí a mí misma diciendo en voz alta algo que nunca antes había verbalizado. A veces extraño que esté aquí, le dije, refiriéndome a mi esposo. No era una crítica ni un reproche, sino una confesión sincera sobre la distancia emocional que sentía. Bailey, con sus ojos llenos de comprensión, me miró fijamente, como si pudiera leer mi alma. En ese momento, sentí una conexión profunda con él, como si, de alguna manera, él entendiera lo que mi corazón no podía expresar con palabras. Lo que más me sorprendió fue cómo Bailey, un ser tan sencillo, podía ofrecerme algo que no encontraba en la complejidad de las relaciones humanas. Su capacidad para estar presente, para brindarme su amor incondicional sin juicios ni expectativas, me hizo darme cuenta de cuán importante es la conexión emocional en nuestras vidas. A veces, las personas más cercanas a nosotros no pueden ofrecer lo que necesitamos, ya sea por falta de tiempo, de comprensión o simplemente por la rutina que nos aleja de lo esencial. Pero Bailey, sin decir una sola palabra, me recordaba lo que significaba estar verdaderamente presente. Cada día, la rutina con Bailey se convirtió en un ancla que me ayudaba a mantenerme centrada. Sus mañanas llenas de entusiasmo, su energía al salir al jardín o al dar paseos por el vecindario, eran un recordatorio constante de que la vida seguía su curso, a pesar de los altibajos emocionales que atravesaba. Él no entendía mis preocupaciones ni mis dilemas, pero su alegría y su presencia me ofrecían un respiro, un espacio donde podía reconectar con la simplicidad de la vida y encontrar motivos para sonreír. En esos momentos compartidos, Bailey me enseñaba lecciones valiosas sobre el amor incondicional, la importancia de la conexión y la resiliencia. Bailey siempre estuvo a mi lado, caminando al mismo ritmo que yo, con la correa de sus zapatos suelta, lo que me permitía sentir una sensación de libertad compartida. No era solo su presencia física lo que me reconfortaba, sino también la calma que emanaba de él. Una de las cualidades que más me cautivaba de Bailey era su serenidad, esa paz interna que parecía inquebrantable, incluso en medio del caos del mundo que me rodeaba. Mientras las preocupaciones y las prisas del día a día se acumulaban, Bailey permanecía tranquilo, como si su propósito en la vida fuera ofrecerme un refugio emocional. No importaba lo que sucediera a mi alrededor, él sabía cómo calmarme, cómo hacer que el estrés se desvaneciera, y me recordaba, con su simple presencia, la importancia de mantener la concentración en lo que realmente importaba. No necesitaba palabras, su mirada y su actitud lo decían todo. Un día, decidí llevarlo al parque para disfrutar de un paseo tranquilo. El aire fresco de la mañana y la luz suave del sol eran el escenario perfecto para un respiro. Cuando llegamos, tomé la decisión de liberarlo de la correa. Al instante, Bailey se lanzó al galope, con sus orejas caídas y una expresión de pura felicidad en su rostro. Verlo correr de esa manera, tan libre, tan lleno de energía, me hizo sonreír. No era solo su velocidad lo que me cautivaba, sino la forma en que disfrutaba de cada momento, como si cada paso fuera una celebración de la vida misma. En su carrera, no había preocupaciones, solo el goce de estar vivo, y esa felicidad simple me transmitía una sensación de paz que no podía encontrar en ningún otro lugar. Me senté en un banco cercano, permitiendo que los rayos del sol me acariciaran la piel, mientras observaba a Bailey en su elemento, corriendo y saltando, persiguiendo a una ardilla que había aparecido en su camino. Sus esfuerzos para alcanzarla parecían más juguetones que serios, como si estuviera disfrutando de un juego en lugar de una caza. La forma en que se movía, su energía desbordante, me hizo reír en voz baja.
Le comenté lo ridículo que era, como, a pesar de su empeño, no parecía estar más cerca de atrapar a la ardilla. Pero eso no parecía importarle a Bailey. Él estaba disfrutando del momento, del simple hecho de correr y de estar en la naturaleza, sin preocuparse por los resultados. Esa actitud me hizo pensar en cómo a menudo nos complicamos la vida con nuestras expectativas y objetivos, cuando lo único que necesitamos es disfrutar del camino, sin presiones. De repente, Bailey se detuvo, giró hacia mí y, con su cola moviéndose con energía, trotó hacia mí. Su alegría era tan contagiosa que no pude evitar sonreír. Se acercó, se dejó caer a mis pies con un suspiro de satisfacción, y su lengua salió de su boca en un gesto de pura felicidad. Pasamos un tiempo en silencio, simplemente disfrutando de la tranquilidad de la mañana, de la paz que nos rodeaba. No había necesidad de palabras, su compañía era suficiente. En ese momento, me sentí profundamente conectada con él, como si, a través de su presencia, pudiera encontrar consuelo en medio de mis propios pensamientos y preocupaciones. Bailey no solo era un perro, era mi compañero de vida, mi amigo fiel, alguien que sabía cómo estar allí sin decir una palabra, pero cuya presencia hablaba más que cualquier conversación. En ese silencio compartido, sentí una sensación de gratitud por todo lo que él representaba en mi vida. Era como si, en su simplicidad, me enseñara lecciones profundas sobre lo que realmente importa, la conexión con el presente, la importancia de disfrutar de los momentos sencillos y la belleza de la compañía desinteresada. En su forma de ser, Bailey me recordaba que no todo tiene que ser complicado, que a veces lo más valioso es simplemente estar ahí, sin más. Mientras continuábamos nuestro tiempo en el parque, observé cómo Bailey se movía con total libertad, disfrutando de cada rincón, de cada detalle. Su vitalidad era inspiradora. En su forma de vivir, sin preocupaciones ni cargas, me encontraba con una lección sobre cómo encontrar la paz en medio de la rutina diaria. Me sentía agradecida por ese momento, por esa oportunidad de estar en calma, rodeada de la naturaleza y de la compañía de un ser tan especial. Bailey, con su amor incondicional y su capacidad para estar presente, me ofreció un respiro en medio de la agitación de mi vida. En su silencio, me mostró que la verdadera paz no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de estar presente, de disfrutar del aquí y ahora, sin dejar que las preocupaciones nos arrebaten la felicidad que se encuentra en lo más simple. Después de un rato, me encontré hablando nuevamente con Bailey, como solíamos hacer cuando estábamos solos. No era un diálogo convencional, ni mucho menos, pero en esos momentos, me sentía acompañada de una manera única. Encontraba consuelo en nuestras conversaciones, como si él fuera un eco de mis pensamientos más íntimos. A veces, me parecía que sus ojos reflejaban una comprensión que iba más allá de lo evidente, como si pudiera sentir mis emociones sin que yo tuviera que decir una sola palabra. Cuando me acercaba a acariciarle las orejas, sentía una calma instantánea, como si el simple hecho de tocar su suave pelaje fuera capaz de calmar mis inquietudes más profundas. Hoy, mientras lo observaba, me atreví a preguntarle si alguna vez había imaginado cómo sería la vida si las circunstancias fueran diferentes. Si alguna vez se había detenido a pensar en lo que podría ser vivir fuera de la rutina diaria, de los patrones establecidos. Aunque sabía que no podía esperar una respuesta verbal, me sentía impulsada a compartir mis pensamientos con él. Bailey me miró con una expresión llena de atención, sus ojos brillaban con una intensidad que me hizo pensar que, de alguna manera, estaba comprendiendo lo que le decía. Aunque me parecía absurdo pensar que un perro pudiera comprender la profundidad de mis pensamientos, había algo en su mirada que me hacía sentir que, al menos en ese momento, lo hacía. Aclaré, casi en un susurro, que apreciaba lo que tenía, pero que a veces sentía que algo faltaba. Hablé sobre mi esposo, sobre cómo, aunque era una persona bondadosa, su presencia era cada vez más escasa. Me sentía como si estuviéramos atrapados en un ciclo, repitiendo los mismos patrones una y otra vez. Cuando él estaba presente, no era como si estuviéramos realmente conectados, simplemente estábamos juntos, pero había una distancia emocional que no podía ignorar. Esta rutina me estaba consumiendo lentamente, y aunque intentaba mantener una actitud positiva, había días en los que la soledad me invadía, especialmente en las noches. Bailey, como si entendiera mis palabras, soltó un leve suspiro y recostó su cabeza en mi rodilla. Sentí un remordimiento inmediato por compartir mis pensamientos con él. ¿Por qué le estaba contando todo esto? ¿Acaso no era injusto hacerle cargar con mis preocupaciones? Pero Bailey no parecía importarle en lo más mínimo. Permaneció allí, con la cabeza apoyada en mi pierna, y su cola se movió lentamente, con un ritmo tranquilo,
como si me estuviera dando su aprobación, como si dijera no te preocupes, todo estará bien. Esa calma, esa seguridad que me transmitía, me hizo sentir una profunda gratitud por su presencia. Esos momentos me recordaban la gran confianza que tenía en él, no solo como mascota, sino como un compañero fiel. En su silencio, Bailey me ofrecía más consuelo que muchas personas a mi alrededor. Él no me juzgaba, no me ofrecía consejos no solicitados ni me decía que todo mejoraría. Simplemente estaba allí, en silencio, brindándome su compañía y su amor incondicional. En su presencia, sentía que no tenía que ser perfecta, que no tenía que tener todas las respuestas, que podía ser yo misma, con todas mis inseguridades y dudas. Bailey nunca me exigía nada, solo me ofrecía su apoyo, y eso era más de lo que necesitaba. A lo largo del día, Bailey me acompañó mientras realizaba las tareas cotidianas en la casa. No importaba si estaba limpiando, cocinando o simplemente organizando. Siempre estaba cerca, siguiéndome de habitación en habitación, ofreciendo su presencia reconfortante. En ocasiones, se recostaba en una esquina de la habitación, observándome con esos ojos tan llenos de ternura, como si me dijera no estás sola. En otros momentos, se acercaba a mí, apoyando su cabeza en mi regazo o en mis pies, buscando contacto físico, como si necesitara asegurarse de que todo estaba bien. Y, de alguna manera, eso me ayudaba a sentir que todo estaba bien, aunque la vida no fuera perfecta. La presencia de Bailey se había convertido en una especie de ancla emocional para mí. A través de sus gestos simples, de su amor incondicional, encontraba consuelo en medio del caos. Mientras las horas pasaban y las tareas se acumulaban, Bailey estaba allí, recordándome que la vida no siempre tiene que ser complicada. A veces, las respuestas que buscamos no se encuentran en las palabras o en los grandes cambios, sino en los momentos pequeños y silenciosos que compartimos con aquellos que realmente importan. Y en ese sentido, Bailey era mi mayor maestro. No necesitaba hablar mucho, ni hacer grandes gestos. Su presencia era suficiente para recordarme que, incluso en los momentos más difíciles, siempre hay algo por lo que estar agradecida. El regreso a casa fue tranquilo, una calma que se sentía en el aire. El sol comenzaba a esconderse en el horizonte, tiñendo el cielo de hermosos tonos anaranjados y rosados, como si el día estuviera despidiéndose suavemente. Bailey, como siempre, estaba a mi lado, acomodado en el asiento del copiloto. Con su cabeza apoyada sobre sus patas, su respiración era tranquila y constante, un ritmo que me resultaba reconfortante. No importaba cuán ajetreado hubiera sido el día, su presencia siempre lograba calmarme, dándome una sensación de paz que no encontraba en ningún otro lugar. Mientras me estiraba y tomaba un momento para relajarme, coloqué suavemente mi mano sobre su espalda. Sentí su pelaje cálido bajo mis dedos, y con ese simple gesto, una ola de tranquilidad se apoderó de mí. En ese momento, el peso del día parecía desvanecerse. Al llegar a casa, aunque no tenía claro qué buscaba exactamente, noté algo diferente. El ambiente ya no me parecía tan solitario ni tan agobiante como antes. Algo había cambiado, y ese algo era Bailey, que con su presencia lograba transformar la atmósfera de la casa. Bailey entró detrás de mí, moviendo su cola con entusiasmo, como si estuviera celebrando nuestra llegada. Se dirigió rápidamente a su cama junto al sofá, hundiéndose entre los almohadones con una facilidad que solo él tenía. Al verlo acomodarse allí, una sensación de felicidad me invadió. Era como si, al ver cómo se instalaba con tanta comodidad, pudiera sentir que mi propio bienestar también se había asentado. La conexión que compartíamos se volvió aún más evidente en esos momentos, algo que iba más allá de las palabras. Era una relación sincera, fácil y duradera, como si no necesitáramos hacer más que estar juntos para entendernos. Esa noche, al recostarme en la cama con Bailey a mis pies, me sorprendí pensando en lo profundo de nuestro vínculo. Era algo que no podía expresar completamente con palabras, pero que se sentía con cada latido de mi corazón. Su presencia era una constante en mi vida, un recordatorio de que, aunque las circunstancias a veces fueran difíciles y la ausencia de mi esposo me dejara un vacío, no estaba sola. Bailey llenaba esos espacios con su lealtad, su ternura, y su capacidad de brindarme consuelo sin necesidad de hablar. Al mirarlo allí, a sus pies, me di cuenta de que Bailey representaba mucho más que un simple perro en mi vida. Él era mi compañero leal, mi confidente, y de muchas maneras, mi amigo más cercano. Siempre estaba ahí, sin pedir nada a cambio, brindándome su apoyo incondicional. En esos momentos de quietud,
cuando la casa estaba en silencio y solo se escuchaba el suave susurro de su respiración, sentía que no había necesidad de palabras. Sabía que Bailey comprendía mi corazón de una manera que nadie más podría hacerlo. La relación que teníamos era única, algo que nunca había experimentado antes. No era solo la compañía que me ofrecía, ni el consuelo de su presencia, sino algo más profundo. Era como si, a través de él, pudiera encontrar un refugio en medio de la tormenta emocional que a veces se desataba dentro de mí. La ausencia de mi esposo me había dejado un vacío, pero Bailey, con su fidelidad y su amor incondicional, lo llenaba de una manera que no sabía que necesitaba hasta ese momento. Al cerrar los ojos y quedarme dormida con la sensación de su cuerpo cálido cerca de mí, me di cuenta de que, en ese instante, eso era todo lo que necesitaba. No buscaba nada más. La conexión que compartíamos era suficiente para darme paz, y en su presencia encontraba la fuerza para seguir adelante. Bailey no solo era un perro, era una parte esencial de mi vida, un apoyo constante que me recordaba que, incluso en los momentos más solitarios, nunca estaba realmente sola. La noche siguiente se volvió aún más oscura de lo habitual, como si el cielo mismo se hubiera teñido de una negrura impenetrable. El aire estaba cargado, denso, como si presagiara una tormenta inminente. La atmósfera parecía estar suspendida, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento, esperando lo que estaba por venir. A medida que me movía por la casa, la sensación de opresión en el aire era palpable, casi como si el espacio se hubiera reducido y todo se estuviera apretando a mi alrededor. Aunque el ambiente era pesado, no me sentía sola. Bailey, mi fiel compañero, me seguía en silencio, como siempre, con su andar sigiloso. Su presencia, aunque callada, me daba una sensación de seguridad que no podía explicar. Era como si su sola existencia bastara para calmar la tormenta que se desataba en mi interior. Las luces de la casa permanecían apagadas, sumiendo todo en una penumbra tranquila. La suave luz de la luna entraba por las ventanas, filtrándose a través de las cortinas y bañando la habitación con su luz plateada. Me guiaba en mis movimientos, dándome la sensación de que no estaba completamente sola en la oscuridad. Me acomodé en el sofá, buscando un poco de consuelo en su suavidad. Bailey, como si supiera lo que necesitaba, se acercó rápidamente, apoyando su cabeza en mi regazo. El contacto con su pelaje cálido me ofreció una sensación inmediata de calma, como si todas las tensiones del día se desvanecieran con ese simple gesto. Su cercanía era reconfortante, y el silencio en la casa era abrumador, llenando cada rincón de la vivienda con una quietud profunda. En ese silencio, la falta de mi esposo se hizo más evidente. Aunque no estaba presente físicamente, su influencia en mi vida era innegable, incluso en su ausencia. La casa, que solía sentirse llena de su presencia, ahora parecía vacía, como si su falta dejara un espacio que nada ni nadie pudiera llenar. A medida que mis pensamientos comenzaban a agitarse, mi mano se movió de manera automática, acariciando distraídamente el suave pelaje de Bailey. Era un gesto que me ayudaba a centrarme, a encontrar algo de paz en medio de mi caos interior. En un susurro casi imperceptible, me encontré hablando en voz baja, como si pudiera confiarle mis pensamientos más íntimos. «Eres mi único apoyo», le dije, aunque sabía que esas palabras no alcanzaban a expresar completamente lo que sentía. Bailey, al escucharme, emitió un suave bufido, como si comprendiera la gravedad de mis palabras. Me miró con esos ojos dorados, llenos de una comprensión profunda que me hizo sentir una conexión aún más intensa. En ese instante, me di cuenta de algo que había estado presente todo el tiempo, pero que nunca había reconocido por completo. No estábamos solo nosotros dos. Había algo más en nuestro vínculo, algo que no se podía expresar con palabras, algo que trascendía cualquier explicación lógica. Era una conexión que iba más allá de lo físico, más allá de lo tangible. Era un lazo que nos unía de una manera profunda, casi espiritual. Esa noche, nuestra conexión se sintió más intensa que nunca. No solo era la comodidad de su compañía, ni como parecía captar cada una de mis emociones sin necesidad de que yo dijera una palabra. Había algo más profundo. Al cerrar los ojos y sumergirme en el silencio, sentí la paz que Bailey me brindaba simplemente al estar a su lado. El tiempo parecía detenerse, como si el mundo entero se hubiera desvanecido y solo quedáramos él y yo, envueltos en una calma reconfortante. Su presencia me envolvía como un abrazo cálido, y el simple hecho de acariciar su suave pelaje me proporcionaba una sensación de consuelo indescriptible. A medida que mis dedos recorrían su cuerpo, experimenté una atracción inexplicable, una sensación de que nuestra conexión era mucho más que física.
Era como si nuestras almas se hubieran encontrado en algún lugar profundo, en un nivel que no podía comprender completamente, pero que sentía con cada fibra de mi ser. Bailey se acercó aún más, y su afecto disipó la sensación de vacío que había invadido mi corazón. En ese momento, comprendí algo que nunca había entendido antes: él no era solo un perro. Era un compañero fundamental en mi vida, un apoyo constante en medio de la soledad que tanto temía enfrentar. Esa noche, nuestra relación se transformó. Ya no era solo la compañía de un animal, ni la amistad de un perro leal. Era algo más grande, algo más significativo. Bailey se había convertido en una parte esencial de mi vida, alguien que no solo llenaba el espacio físico a mi alrededor, sino que también llenaba los vacíos emocionales que había estado llevando conmigo durante tanto tiempo. Su presencia era un recordatorio constante de que, aunque las circunstancias pudieran ser difíciles, siempre habría algo o alguien que me apoyara. Y en ese momento, eso era todo lo que necesitaba. Me encontré atrapada una vez más, y de repente, ya no pude contenerme. El lazo que compartíamos era tan fuerte que me dejé llevar sin pensarlo. Algo en el aire me indicaba que podía llenar ese vacío de soledad con un poco de entusiasmo, con la simple conexión que compartíamos. Me incliné hacia él y, sin pensarlo, lo besé. La tensión que había entre nosotros era tan intensa que era difícil de describir. Su cola se agitaba con rapidez, y aunque no puedo entrar en detalles sobre todo lo que ocurrió, sí puedo decir que me dejé llevar por la situación. Me arrodillé mientras Bailey se dedicaba a lo suyo. Jamás habría imaginado lo talentoso que podría llegar a ser en esos momentos. La conexión que teníamos se volvió aún más fuerte con lo que estábamos compartiendo. Fue realmente sorprendente. Después de unos 30 o 40 minutos, finalmente terminó, y me recosté en los almohadones, soltando un suspiro de alivio. Con calma, le pregunté a Bailey, ¿en qué estamos metidos? Mis palabras reflejaban sorpresa y desconcierto. Su mirada se posó en mí, sus ojos color miel se cruzaron con los míos, y por un instante, sentí que esperaba también una respuesta. El resto de la jornada transcurrió entre tareas cotidianas y momentos de lucidez. Me ocupé de doblar la ropa, limpiar la cocina, y dar un paseo con Bailey por los alrededores. A pesar de todo, no podía dejar de sentir la fuerza del lazo que nos unía, una conexión que me abrumaba y era imposible de ignorar, sin importar cuántos esfuerzos hiciera para restarle importancia. Al caer la noche, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Era como si una energía nerviosa recorriera mi cuerpo, algo que no podía disipar por completo. Tomé la correa de Bailey y salí de casa, con la esperanza de despejar mis pensamientos. Mientras caminábamos hacia el parque, disfrutábamos del aire fresco y puro, percibiendo el sutil olor a madera quemada que se mezclaba en la brisa. Los senderos estaban tranquilos, bañados únicamente por la tenue luz de las farolas y el intermitente destello de los faros a lo lejos. Mientras avanzábamos, Bailey trotaba a mi lado con seguridad y determinación, manteniendo el mismo paso que yo. Decidí seguir su liderazgo, confiando en sus instintos. A medida que caminábamos, Bailey se acomodó, recostando su cabeza en mi rodilla. Me incliné para acariciar su suave pelaje. La presencia de Bailey me daba estabilidad, y en voz baja, le dije, siempre has sido mi apoyo, ¿verdad? Mis palabras se unieron al silencio de la noche, y Bailey respondió con un suspiro, sin hacer ruido, su cola rozando el suelo con suavidad. A pesar de su tamaño diminuto, su presencia me inundó de una sensación reconfortante que disipó las sombras de la incertidumbre y la soledad. Bailey no era solo mi mascota, era mi compañero fiel, mi apoyo constante, mi presencia inquebrantable en un mundo que a veces parecía abrumador y solitario. Mientras el tiempo pasaba, me sorprendía hablando en voz alta, compartiendo con él mis temores, mis incertidumbres y la tristeza de un matrimonio que se había vuelto tan común que ya no era una verdadera conexión. Le hablé de las noches en las que me sentí completamente sola, esos momentos en los que su existencia fue lo único que me sostuvo, evitando que me desmoronara. Durante todo ese tiempo, Bailey permaneció a mi lado, transmitiéndome calma y asegurándome que no estaba sola. Su fidelidad y cariño eran diferentes a todo lo que había experimentado antes. Llenaba los vacíos de mi corazón que ni siquiera sabía que existían. El trayecto de regreso a casa fue tranquilo, envuelto en un silencio que parecía tener un significado profundo, en lugar de ser simplemente vacío. Bailey se acomodó en el asiento del copiloto, sus ojos se fueron cerrando al ritmo del movimiento del vehículo hasta que, finalmente, se quedó dormido. Lo observé mientras dormía, y no pude evitar sonreír, acariciando su suave pelaje con mis dedos.
Al regresar a casa, noté que el ambiente era más acogedor y cálido de lo que recordábamos en mucho tiempo. Bailey me acompañó hasta el sofá, donde se instaló a mi lado, y nos acurrucamos bajo una manta. La compañía que compartíamos resultaba ser la adecuada, demostrando que, incluso en los momentos de mayor soledad, no estaba verdaderamente sola. Apoyé mi cabeza en el respaldo del sofá, relajándome, mientras mis dedos dibujaban figuras inexistentes sobre el pelaje de Bailey. Le susurré, «Eres mi apoyo inquebrantable», con la emoción evidente en mi voz. «Eres la fortaleza constante en mi vida». Bailey se acercó más a mí, su cuerpo pegado al mío mientras su cola se balanceaba con suavidad. La conexión que compartíamos era indiscutible, un lazo que trascendía las palabras o las explicaciones. Aunque no lo comprendía completamente, sabía que esa conexión existía, y eso era suficiente. A medida que las horas pasaban, la calma invadía la casa, y el bullicio del exterior se desvanecía en la serenidad nocturna. Permanecí en el sofá junto a Bailey, y su presencia siempre me reconfortaba. Me sumergí en una suave bruma de tranquilidad, sabiendo que, independientemente de lo que el futuro trajera, tenía la certeza de que Bailey siempre estaría a mi lado, con su fidelidad inquebrantable y su amor. Era un pilar en un mundo que a menudo parecía incierto. Después de varias semanas, experimenté una sensación de lucidez que me reconfortó al saber que no estaba sola. Mientras me quedaba dormida, Bailey se acurrucó a mi lado. Cuando él descansaba a mi lado, sentía que enfrentaríamos lo que fuera, unidos. Tenía dudas sobre si nuestras acciones eran correctas, pero no sabía si era algo peculiar o si esto era algo común. No tenía idea de lo que pensabas al respecto, pero agradecía tu amabilidad. No olvides suscribirte al canal, dar like, comentar para estar al tanto de nuestras futuras historias. Luz de Dios.